Gotas de Misericordia presenta el Evangelio de hoy. En aquel tiempo, Jesús partió de Samaria para Galilea. Jesús mismo había afirmado que un profeta no goza de estima en su patria. Cuando llegó, pues, a Galilea, los galileos le hicieron un buen recibimiento, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Volvió, pues, a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real, cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Cuando se enteró de que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue donde él, y le rogaba que bajase a curar a su hijo, porque se iba a morir. Entonces Jesús le dijo: «Si no veis señales y prodigios, ¿no creéis?». Le dice el funcionario: «Señor, baja antes que se muera mi hijo». Jesús le dice: «Vete, que tu hijo vive». Creyó el hombre en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Cuando bajaba, le salieron al encuentro sus siervos y le dijeron que su hijo vivía. Él les preguntó entonces la hora en que se había sentido mejor. Ellos le dijeron: «Ayer a la hora 7ª le dejó la fiebre». El padre comprobó que era la misma hora en que le había dicho Jesús: «Tu hijo vive», y creyó él y toda su familia. Esta nueva señal, la segunda, la realizó Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Meditación del Papa Francisco. ¿Lo han pensado? El Señor sueña conmigo. Estoy en la mente, en el corazón del Señor. El Señor es capaz de cambiar mi vida y hace muchos planes. Fabricaremos casas, plantaremos viñas, comeremos juntos. Estas son ilusiones que hace solamente un enamorado. Y aquí el Señor se muestra enamorado de su pueblo. Cuando el Señor dice a su pueblo: «Yo te he elegido no porque seas el más fuerte, el más grande o el más poderoso, sino que te he elegido porque eres el más pequeño de todos». También puede decir: el más miserable de todos. Yo te he elegido así, y esto es amor. Dios está enamorado de nosotros. Creo que no haya ningún teólogo que pueda explicar esto. No se puede explicar. Sobre esto solo se puede pensar, escuchar y llorar de alegría. El Señor nos puede cambiar. ¿Y qué debemos hacer? Creer. Creer en el Señor puede cambiarme. Que el Señor es poderoso. Como ha hecho con ese hombre que tenía el hijo enfermo en el Evangelio. Ese hombre creyó en la palabra que Jesús le había dado y se puso en camino. Creyó que Jesús tenía el poder de cambiar a su hijo, la salud del niño, y venció. La fe es dar espacio a este amor de Dios, es hacer espacio al poder de Dios. Pero de que uno que es poderoso al poder de uno que me ama, que está enamorado de mí y que quiere la alegría conmigo. Esto es la fe, esto es creer, es hacer espacio al Señor para que venga y me cambie. Tiempo de reflexión. Jesús nos quiere devolver la salud como al hijo del funcionario real y quiere liberarnos de toda esclavitud y tristeza, perdonándonos todas nuestras faltas. Si tenemos fe, si queremos que de verdad nos cure, debemos acercarnos confiadamente para que nos llene
de su gracia. Por esto, cada vez que nos disponemos a recibirle en la Eucaristía, le decimos una breve oración que nos hace más humilde. Señor, no soy digno que entres a mi casa, pero sé que basta una palabra tuya para sanarme. La vida diaria nos presenta un reto muy grande que consiste en vivir desde la fe, en creer plenamente en Cristo. El Evangelio nos ofrece una clave preciosa para dirigir nuestras acciones cotidianas, para convertirnos en apóstoles verdaderos de Cristo y obtener la vida. Creyó el hombre en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. La palabra de Cristo se convierte en transformación cuando el hombre la acepta, se convierte, se pone en camino y así puede llegar a la vida. Vida que no solo es física, sino vida espiritual y eterna. La fuerza de Dios se manifiesta en Cristo, que es la palabra. Una palabra en la que la vida, acciones y pensamiento están perfectamente unidos. Por ello, Cristo es la persona más coherente y eso le da credibilidad. Los cristianos, como apóstoles y seguidores de Cristo, estamos llamados a ser testimonio coherente de vida. Por ello no se puede separar la fe de la vida. Y en consecuencia, las acciones del apóstol de Cristo siguen la moral cristiana. Por ello, los mayores apóstoles de todos los tiempos han sido no hombres buenos, sino los hombres santos. Aquellos que hablaban de Cristo, pero porque habían hablado primero con Cristo, aquellos que habían hecho primero un encuentro profundo con la palabra que cambió radicalmente su vida. Oremos. Jesús, tú eres la palabra del Padre que has venido al mundo para darme la vida y salvarme. Sé que tú puedes transformarme, pero quieres que yo libremente te acepte. Ayúdame para que crea y tenga vida y pueda mi experiencia de encuentro contigo a toda mi familia. Amén. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos.